La noche en Caracas ya no pertenece a quienes ostentaron el poder absoluto durante más de 2 décadas. El silencio sepulcral de la capital venezolana se ha visto fracturado por el estruendo de una caída que muchos consideraban imposible. Diosdado Cabello, el hombre de hierro, el estratega de las sombras y el rostro más temido del chavismo, ha perdido su último santuario. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel confirman que el búnker secreto denominado Alerta Máxima, una fortaleza subterránea blindada con tecnología rusa y custodiada por un círculo de hierro de mercenarios extranjeros, ha sido vulnerado y tomado en una operación quirúrgica que deja al régimen sin su principal centro de mando y control. Este no era un refugio ordinario. Estamos hablando de una mega construcción financiada con el saqueo sistemático de las arcas públicas, una estructura que costó más de 50.000 millones de dólares desviados de la industria petrolera mientras el pueblo moría de hambre. En su interior, las paredes no solo albergaban secretos de Estado, sino una opulencia obscena. Lingotes de oro apilados hasta el techo, bóvedas llenas de divisas en efectivo que superan los 100.000 millones de dólares y sistemas de comunicación satelital que permitían a Cabello dirigir operaciones de narcotráfico y represión en todo el continente. La caída de este búnker no ha sido un accidente, sino el resultado de una traición interna masiva que ha dejado a Cabello expuesto y vulnerable. Se informa que, al verse acorralado por las fuerzas de operaciones especiales que penetraron los 14 niveles de seguridad, Diosdado Cabello entró en un estado de psicosis absoluta. Testigos presenciales aseguran que el otrora todopoderoso líder comenzó a gritar incoherencias, destrozando monitores de vigilancia de alta resolución y arrojando documentos clasificados a las llamas en un intento desesperado por borrar sus huellas. Su furia se ha desbordado hacia la esfera internacional, lanzando amenazas directas y violentas contra Laura Dogu y la administración estadounidense. En un mensaje transmitido por frecuencias de emergencia antes de que su señal fuera neutralizada, Cabello, con el rostro desencajado y la voz quebrada por el odio, juró que Caracas se convertiría en el cementerio de cualquier diplomático que ose apoyar la transición. La mención a Dogu no es casual. El régimen la identifica como la arquitecta de la asfixia financiera que ha desmantelado su red de testaferros. El nivel de desesperación en el Palacio de Miraflores es total. Tras la captura de Nicolás Maduro, el vacío de poder ha convertido a Caracas en un campo de batalla de facciones hambrientas de supervivencia. Cabello, ahora sin su búnker, se esconde en los túneles de los barrios más peligrosos, moviéndose cada 20 minutos para evitar ser localizado por los drones térmicos que patrullan el cielo. Su paranoia ha llegado al punto de ejecutar a sus propios escoltas ante la mínima sospecha de deslealtad. Los analistas geopolíticos coinciden en que este es el principio del fin. Cuando el hombre que controlaba los secretos de todos los generales pierde su refugio más seguro, el efecto dominó es imparable. La economía de guerra que intentó imponer ha colapsado y los suministros de combustible para sus unidades de choque se han agotado. La imagen de un Diosdado acorralado, golpeando las paredes de hormigón y prometiendo una venganza sangrienta, es la metáfora perfecta de una dictadura que se desintegra bajo el peso de su propia corrupción y la presión implacable de una comunidad internacional que ya no acepta negociaciones a medias. La cifra de su fortuna personal, ahora bajo control de los equipos de extracción, asciende a más de 200.000 millones de dólares, una cantidad tan astronómica que podría reconstruir 3 naciones enteras. Mientras tanto, en las calles, el rumor del avance de las fuerzas libertadoras se hace cada vez más fuerte y el búnker que debía protegerlo se ha convertido en su propia tumba política. La onda expansiva de la caída del búnker Alerta Máxima ha generado un tsunami de pánico
en las filas militares que aún juran lealtad a un sistema herido de muerte. Se informa que más de 500 oficiales de alto rango han solicitado asilo en embajadas extranjeras en las últimas 24 horas, dándose cuenta de que si la fortaleza impenetrable de Diosdado Cabello fue violada, no hay lugar seguro para nadie en el territorio nacional. En los pasillos de Fuerte Tiuna, el ambiente es de una paranoia eléctrica. Los generales se miran con desconfianza, sabiendo que el búnker no solo contenía dinero, sino los expedientes de extorsión que Cabello utilizaba para mantenerlos encadenados a su voluntad. Sin esos documentos, la cadena de mando se ha roto en 1000 pedazos. Cabello, ahora operando desde una ubicación móvil en las barriadas del oeste de Caracas, ha ordenado la activación de la fase roja del Plan Zamora, una directiva demencial que exige la ejecución inmediata de cualquier individuo sospechoso de colaborar con agencias de inteligencia extranjeras. Se estima que su red de informantes, conocida como los Patriotas Cooperantes, ha recibido la orden de marcar las casas de los opositores con pintura roja, una señal que precede a las incursiones nocturnas de los grupos paramilitares que aún le son fieles. Sin embargo, el foco de la furia de Cabello se ha centrado con una intensidad obsesiva en la figura de Laura Dogu. Fuentes de inteligencia técnica han interceptado una comunicación cifrada donde Cabello, utilizando un lenguaje cargado de violencia y desesperación, acusa directamente a la diplomática de haber entregado los planos arquitectónicos y las claves de encriptación del búnker a los comandos de extracción. La amenaza no es solo retórica. Se ha detectado el despliegue de unidades de francotiradores de élite y drones suicidas cargados con explosivos de alta potencia hacia las cercanías de las sedes diplomáticas. Cabello ha declarado públicamente que si el asedio contra su persona no cesa, iniciará una campaña de tierra quemada que no distinguirá entre objetivos militares y civiles. La magnitud de su locura es proporcional a la pérdida de su patrimonio. Se ha confirmado que las fuerzas de intervención han bloqueado cuentas en paraísos fiscales vinculadas a su nombre por un valor que supera los 350,000 millones de dólares, una fortuna amasada a través de décadas de control del narcotráfico y la minería ilegal de oro y coltán. La respuesta de la comunidad internacional ha sido inmediata y contundente. El Departamento de Estado ha elevado la alerta de seguridad al máximo nivel, advirtiendo que cualquier ataque contra personal diplomático será respondido con una fuerza devastadora y sin precedentes. Mientras tanto, en el terreno, la situación económica ha llegado a un punto de no retorno. El valor de la moneda local ha desaparecido por completo y el mercado negro, que antes era controlado por el búnker de Cabello, se ha colapsado, dejando a las facciones armadas sin los pagos en dólares que garantizaban su lealtad. Se reportan enfrentamientos sangrientos entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cada uno culpando al otro por la pérdida de la base de operaciones de Cabello. En medio de este caos, surge la figura de un Diosdado que, lejos de rendirse, parece alimentarse del desastre. Testigos aseguran haberlo visto en un estado de exaltación mística, rodeado de asesores extranjeros que le aseguran que todavía puede revertir la situación mediante un contragolpe final. La tensión es tan alta que el aire en Caracas se siente denso, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración antes de una explosión final que promete cambiar el mapa geopolítico de América Latina para siempre. El control que Cabello ejercía sobre el cartel de los soles se está desmoronando y sus antiguos socios en el crimen organizado están ofreciendo su cabeza a cambio de inmunidad, lo que lo convierte en el hombre más buscado y por ende en el más peligroso del planeta. El desmantelamiento del búnker Alerta Máxima ha revelado el horror en su forma más pura y burocrática.
Entre los escombros de la sala de servidores, los equipos de recuperación han extraído lo que los analistas ya denominan el libro de la muerte, una base de datos digital y física que detalla con una precisión quirúrgica el destino de miles de ciudadanos desaparecidos. No se trata solo de registros de detención, estamos hablando de coordenadas exactas de fosas comunes en el arco minero del Orinoco, donde el régimen de Diosdado Cabello habría ejecutado a más de 50,000 personas para garantizar el control total sobre las minas de oro y diamantes. La escala de este genocidio administrativo supera cualquier previsión anterior. Los peritos internacionales han quedado horrorizados al descubrir que Cabello supervisaba personalmente las transmisiones de video de las torturas desde su despacho blindado, utilizando un sistema de realidad virtual de última generación para sentir que estaba presente en las salas de interrogatorio. La depravación no tiene límites conocidos. Además de los archivos de violencia, se ha confirmado el hallazgo de un repositorio de criptomonedas en carteras frías que contienen el equivalente a 500,000 millones de dólares, una cifra que triplica la deuda externa de la nación y que representa el robo más grande cometido contra un pueblo en la historia de la humanidad moderna. Mientras el mundo procesa estos descubrimientos, la salud mental de Diosdado Cabello ha colapsado por completo. Informes de inteligencia humana provenientes de los anillos de seguridad más cercanos indican que el ex número 2 del chavismo ha perdido todo contacto con la realidad. En su escondite actual, una casa de seguridad en las profundidades de la Cota 905, se dice que Cabello pasa horas hablando con un retrato de gran tamaño de Hugo Chávez, alternando entre llantos desgarradores y carcajadas histéricas que se escuchan a varias cuadras de distancia. En un arranque de furia psicótica, Cabello habría atacado físicamente a su jefe de comunicaciones, mordiéndole el rostro y exigiendo que se restableciera el acceso a su programa de televisión para ordenar un levantamiento popular que ya nadie está dispuesto a seguir. Su obsesión con Laura Dogu ha cruzado la frontera de lo político para convertirse en una fijación demencial. Ha ordenado que se impriman fotos de la embajadora para usarlas como blancos de tiro en sus sesiones de práctica matutinas, mientras jura que si él cae, Caracas arderá en un fuego que se verá desde Washington. En el plano geopolítico, la situación es de una fragilidad extrema. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha comparecido en una sesión de emergencia para declarar a Diosdado Cabello como el enemigo público número 1 de la paz hemisférica. Se ha desplegado una flota de portaaviones hacia el Mar Caribe con órdenes directas de interceptar cualquier intento de fuga por vía marítima. Los expertos en defensa señalan que la amenaza de Cabello contra la embajadora Dogu es tomada con la máxima seriedad, pues se sabe que el régimen aún posee misiles de crucero de largo alcance ocultos en silos móviles dentro de las montañas de la cordillera de la costa. La inteligencia militar ha detectado actividad inusual en estos silos, lo que sugiere que Cabello, en su locura final, podría intentar un ataque suicida contra objetivos diplomáticos o incluso contra ciudades vecinas. El análisis de los expertos indica que el cartel de los soles, privado de su centro logístico y de sus reservas de efectivo, se está devorando a sí mismo desde adentro. Los capitanes y coroneles que antes obedecían a Cabello, ahora están subastando la ubicación exacta de su líder al mejor postor, buscando salvar sus propias vidas ante la inminente llegada de la justicia internacional. La tensión ha llegado a tal punto que se han reportado motines dentro de las unidades de la Guardia Nacional, donde los soldados, que llevan meses sin recibir raciones completas de comida, se niegan a disparar contra la población civil que comienza a rodear los últimos focos de resistencia del régimen. El final de la era de Cabello no será una transición pacífica, sino un estallido de violencia y revelaciones que dejarán una cicatriz permanente en la historia del continente.
El cerco sobre la Cota 905 se ha transformado en una zona de guerra de una magnitud nunca antes vista en el hemisferio occidental. Mientras las fuerzas de élite internacionales y los desertores del régimen cierran las rutas de escape, la información que emana del círculo íntimo de Diosdado Cabello sugiere una traición de proporciones bíblicas. Se ha confirmado que Delcy Rodríguez, en un movimiento desesperado por salvar su propia cabeza, ha entregado a la inteligencia extranjera la ubicación exacta de las últimas celdas de comunicación de Cabello a cambio de un salvoconducto hacia un tercer país. Esta puñalada por la espalda ha desatado un frenesí de violencia dentro de la estructura de mando. Cabello, al enterarse de la traición, ha ordenado el bombardeo preventivo de zonas residenciales donde sospecha que se esconden los aliados de los Rodríguez, convirtiendo el oeste de Caracas en un infierno de escombros y fuego. El número de víctimas civiles se cuenta ya por miles, pero para un hombre que ha perdido su búnker y su fortuna, la vida humana ha dejado de tener cualquier valor. La cifra total de su riqueza incautada en bancos de sombra de Asia y Europa ha alcanzado la escalofriante cantidad de 750.000 millones de dólares, una suma que podría haber erradicado la pobreza en todo el continente americano. En medio de este colapso, el estado mental de Cabello ha descendido a un nivel de sadismo y locura que desafía cualquier descripción lógica. Según audios filtrados por sus propios guardaespaldas, quienes ahora viven en un estado de terror absoluto, Cabello ha comenzado a ejecutar a sus cocineros y catadores de comida, convencido de que Laura Dogu ha logrado infiltrar venenos microscópicos en sus suministros de agua embotellada. Su paranoia contra la diplomática ha escalado hasta el punto de la alucinación. Testigos aseguran que Cabello grita a las sombras, acusando a la embajadora de estar presente en la habitación mediante tecnologías de invisibilidad desarrolladas por el Pentágono. En su delirio, ha dado la orden final a sus unidades de artillería restantes. Si los drones de extracción cruzan el perímetro de su refugio actual, deben disparar proyectiles cargados con agentes químicos sobre las sedes diplomáticas y los barrios más poblados de la ciudad. Estamos ante la amenaza de un ataque de falsa bandera que busca culpar a la intervención extranjera de un genocidio que él mismo ha planificado como su acto final de venganza. La respuesta de Washington ante estas amenazas ha sido una demostración de poderío tecnológico sin precedentes. Se informa que el espacio aéreo de Venezuela está ahora bajo el control total de aviones invisibles que han neutralizado los radares rusos en cuestión de minutos. La administración estadounidense ha enviado un mensaje directo a los generales que aún rodean a Cabello. Cualquier oficial que facilite el uso de armas no convencionales será rastreado y eliminado por ataques de precisión quirúrgica, sin importar en qué rincón del planeta intente esconderse. La presión sobre Laura Dogu ha generado un efecto contrario al que Cabello esperaba. Lejos de intimidarla, la diplomática ha intensificado las operaciones de rastreo de los activos financieros ocultos, revelando una red de más de 1,000 empresas fantasma que Cabello utilizaba para lavar dinero de la venta de órganos y el tráfico de personas, una nueva y horrorosa dimensión de sus crímenes que ha dejado al mundo en estado de shock, mientras el sol comienza a ponerse sobre una Caracas sitiada. Las transmisiones de radio de las fuerzas opositoras indican que la resistencia armada de Cabello se reduce a un puñado de mercenarios extranjeros que exigen su pago en diamantes físicos antes de que el asalto final comience. El hombre que una vez se jactó de ser el dueño de Venezuela está ahora atrapado en una habitación oscura, rodeado de maletas de dinero que ya no puede gastar y órdenes de ejecución que ya nadie quiere cumplir. El amanecer sobre el valle de Caracas no ha traído la luz de la esperanza, sino el humo tóxico de una ciudad que se consume en su propio colapso.
Mientras los incendios forestales provocados por los bombardeos de artillería de Diosdado Cabello iluminan las laderas de los cerros, la comunidad internacional ha descubierto la faceta más oscura y aterradora del régimen, el proyecto Hades. En las entrañas de lo que fue el búnker Alerta Máxima, los equipos de inspección química han hallado laboratorios subterráneos donde se procesaban agentes biológicos y neurotoxinas destinadas a ser utilizadas como un mecanismo de mano muerta en caso de una derrota total. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que Cabello pretendía liberar una cepa modificada de anthrax sobre las principales rutas de suministros si las fuerzas de liberación no detenían su avance. Esta revelación ha transformado la misión de captura en una operación de contención global. El nivel de maldad de Cabello ha superado cualquier registro histórico. Se ha documentado que planeaba utilizar drones cargados con estos agentes para atacar directamente la residencia de Laura Dogu y otras sedes diplomáticas, buscando provocar una pandemia regional que obligara a declarar una cuarentena total y detuviera la transición democrática. En el ámbito financiero, la cacería de activos ha alcanzado una cifra que parece sacada de una obra de ficción distópica. Los rastreadores del Departamento del Tesoro, trabajando en conjunto con expertos en ciberseguridad, han logrado romper la encriptación de las cuentas maestras de Cabello en la red oscura, revelando una fortuna oculta que asciende a 900.000 millones de dólares. Es una cantidad que desafía la comprensión humana, representando casi $1 billón acumulados mediante el control total del narcotráfico transcontinental, el tráfico de uranio hacia regímenes teocráticos y la esclavitud moderna en las minas del sur del país. Cada centavo de este tesoro sangriento está manchado con la miseria de millones de venezolanos. Cabello, desde su escondite que ahora se reduce a una red de alcantarillado reforzada bajo el Palacio Legislativo, sigue emitiendo órdenes demenciales a través de un transmisor de radio de onda corta. Testigos que han logrado desertar en las últimas horas describen a un hombre que ha perdido toda humanidad. Cabello se ha arrancado las uñas de las manos en ataques de ansiedad extrema y se niega a dormir, temiendo que Laura Dogu aparezca en sus sueños para arrebatarle el alma. La situación en las calles es de una anarquía controlada por el hambre y la sed de justicia. Las barriadas, que una vez fueron el bastión del chavismo, se han levantado en armas contra los últimos reductos de los colectivos armados. Se reportan linchamientos de altos funcionarios que intentaban huir disfrazados de civiles con maletas llenas de billetes de $100. La figura de Diosdado Cabello ha pasado de ser un símbolo de poder a ser el objeto de un odio nacional sin precedentes. Los pocos mercenarios que aún lo protegen, una unidad de élite de soldados de fortuna contratados con el oro de la nación, han exigido un pago inmediato de $1 millón por hora para no entregar a Cabello a las autoridades. La tensión dentro de este grupo es insostenible. Se sabe que Cabello ha asesinado a su propio médico personal tras acusarlo de ser un agente encubierto de la inteligencia estadounidense. La paranoia ha llegado a tal grado que Cabello ha ordenado la colocación de cargas de demolición en los cimientos de los edificios públicos más emblemáticos de Caracas, amenazando con volar la ciudad entera si no se le garantiza una salida segura hacia un destino desconocido. La respuesta de la administración Dogu ha sido tajante. No hay negociación con criminales de lesa humanidad que amenazan con el exterminio biológico de su propio pueblo. El tiempo se ha agotado para el dictador en las sombras y el estruendo de los motores de los helicópteros de ataque que ya sobrevuelan el centro de la ciudad marca el inicio de los minutos finales de una tiranía que se desmorona en medio del horror y la locura más absoluta. El reloj del juicio final ha llegado a su último segundo para el hombre
que alguna vez se creyó eterno en el laberinto del poder venezolano. En una operación de una precisión técnica que será estudiada en las academias militares por siglos, las fuerzas de asalto global, coordinadas desde el centro de mando de la embajadora Laura Dogu, han ejecutado la fase final denominada Martillo de Justicia. No hubo necesidad de una invasión masiva, bastó un pulso electromagnético focalizado que dejó a oscuras los últimos sistemas de defensa de Diosdado Cabello, seguido por la incursión de comandos que se deslizaron por las sombras como espectros de la retribución. El escondite final de Cabello, una bóveda de acero reforzado enterrada bajo la estructura del Palacio Legislativo, fue abierto no con explosivos, sino con una carga de nanotecnología que desintegró las cerraduras de titanio en cuestión de segundos. Al entrar, los soldados no encontraron a un guerrero, sino a un hombre quebrado, envuelto en una bandera que ya no le pertenecía, rodeado de maletines que contenían más de 50,000 diamantes de sangre y las llaves de acceso a cuentas que, según el recuento final auditado por organismos internacionales, superan la cifra astronómica de $1.200.000.000.000. Es el mayor tesoro robado en la historia de la humanidad, una cantidad de dinero que excede el Producto Interno Bruto de varias naciones europeas combinadas. La captura de Cabello no fue pacífica en lo absoluto. En sus últimos momentos de libertad, el tirano intentó activar un dispositivo de detonación remota que habría reducido a cenizas el centro histórico de Caracas, pero la intervención de un equipo de ciberinteligencia neutralizó la señal apenas una fracción de segundo antes del desastre. Testigos del operativo aseguran que, al verse capturado, Cabello cayó de rodillas, suplicando por su vida y ofreciendo entregar la ubicación de otros depósitos de oro ocultos en las selvas del sur a cambio de no ser extraditado. Su mirada, antes cargada de una arrogancia letal, era ahora la de un animal acorralado que comprende que sus amenazas contra Laura Dogu y el mundo libre solo sirvieron para sellar su destino. Mientras era arrastrado hacia el helicóptero de extracción, las cámaras térmicas captaron el momento en que la población de los barrios cercanos, al darse cuenta de que el monstruo había sido encadenado, estalló en un grito de libertad que se escuchó en toda la cuenca del Caribe. La caída de Cabello marca el fin definitivo de una era de oscuridad, terror y saqueo sistemático. El impacto geopolítico de este evento es incalculable. La red del Cartel de los Soles ha quedado decapitada y las rutas de narcotráfico que alimentaban el terrorismo global han colapsado por completo. Laura Dogu, desde una ubicación segura, ha emitido un comunicado breve pero contundente, señalando que la justicia puede tardar, pero su llegada es tan inevitable como el amanecer. Los fondos recuperados, esos $1.200.000.000.000, han sido puestos bajo custodia de un fideicomiso internacional para iniciar el plan de reconstrucción nacional más ambicioso de la historia moderna, prometiendo convertir a Venezuela en la potencia económica que siempre debió ser. Mientras Cabello vuela ahora hacia una prisión de máxima seguridad en suelo extranjero, donde pasará el resto de sus días en una celda de 3 por 3 metros, el mundo respira aliviado. La lección es clara para cualquier dictador que intente desafiar la voluntad de un pueblo y la fuerza de la ley internacional. No hay búnker lo suficientemente profundo, ni fortuna lo suficientemente grande que pueda protegerlos de las consecuencias de sus propios actos. Caracas vuelve a sonreír bajo un cielo limpio de tiranía, mientras el nombre de Diosdado Cabello se borra de los edificios públicos para ser escrito solo en los libros de historia como el ejemplo máximo de la depravación humana y su inevitable caída.